Mi nombre es Gustavo Nardón y en este video vamos a ver las características en cuanto a balance de potencia entre el tractor y los requerimientos de los implementos, de manera tal de encontrar una armonización entre ellos. Como disclaimer, bueno, lo que vamos, las menciones de marcas, modelos y productos comerciales en esta presentación es únicamente con el fin de proporcionar información, tendencias, conceptos sobre la temática y no implica recomendación y o sugerencia alguna de compra de producto por mi parte y por parte de la institución académico en las que trabajo. Entonces, cuando planteamos el tema del balance de potencia en el equipo agrícola, tractor implemento de labranza, por un lado vamos a tener al tractor agrícola con determinadas características y por otro lado vamos a tener al implemento que vamos a utilizar para realizar la labor de labranza. Entonces, en ese conjunto del equipo vamos a tener oferta que puede entregar el tractor y una demanda de requerimiento de potencia por parte del implemento. Entonces, ahí surge una pregunta muy importante para armonizar los equipos, el equipo agrícola, de manera tal de que el mismo sea lo más armónico y balanceado posible para que ese equipo, por un lado una cuestión operativa, tengamos ahorro de combustible y por otro lado para no tener un sobredimensionamiento del tractor o tener un implemento sobredimensionado que con el tractor que tenemos no lo podemos traccionar. Entonces este video tiene como objetivo plantear algunas cuestiones generales de metodología, cómo podemos responder a esta pregunta de un equipo armónico. Entonces, en primer lugar vamos a plantear qué es armonizar los conjuntos o los equipos agrícolas, tractor implemento de labranza, principalmente, que es el que requiere mayor potencia en la tracción, y entonces podemos definir que lo que buscamos es obtener del equipo agrícola la máxima eficiencia posible. Entonces, desde el punto de vista del tractor agrícola, va a ser la mayor eficiencia de tracción global. Y desde el punto de vista del implemento, la mayor capacidad de trabajo de ese implemento, ya que ese implemento va a tener un determinado ancho de labor y la capacidad de trabajo, que la definimos como hectáreas hora en unidades de superficie por unidad de tiempo. Entonces lo que se busca es que los equipos tengan esa máxima capacidad de trabajo, y entonces por eso si disponemos de un implemento de labranza, vamos a buscar obtener esa mayor cantidad de mayor capacidad de trabajo de ese implemento para realizar la labor en el menor tiempo demandado y siempre teniendo en cuenta la calidad de la labor que se realiza. Entonces, los conceptos de tracción y potencia del tractor son necesarios para adaptar correctamente el tractor a un implemento. El tractor implemento es lo que constituye con lo que se conoce con el nombre del equipo agrícola. No se puede realizar operaciones agrícolas si el tractor no puede desarrollar suficiente potencia o tracción para activar el implemento. Dado que los implementos a lo largo del tiempo han aumentado de tamaño, es necesario que esos tractores tengan la suficiente potencia y suficiente tracción para realizar la labor correspondiente. Entonces, si tenemos que el tractor es demasiado grande, va a tener un tractor que tiene mucha potencia en relación al implemento que queremos traccionar, va a tener un impacto negativo porque ese equipo va a estar sobredimensionado y va a tener mayor costo. Entonces, esos tractores más grandes tienen un mayor costo
y entonces no estaría siendo eficiente en la elección en la compra, principalmente si tenemos que hacer la adquisición de un tractor en relación a ese implemento que se lo va a utilizar. Y un tractor de gran tamaño también puede aumentar el consumo de combustibles y las emisiones de escape. En Argentina no están reglamentadas, pero en otras partes del mundo, tanto en Europa, Estados Unidos, en Brasil, también tienen normativas ambientales en cuanto a la contaminación de los gases de escape, que es la normativa que se conoce como Tier 3, Tier 4, Tier 5. En función de cada país están en distintos estadios de la implementación. Y ahí en pantalla pueden observar un valor un valor de referencia de 4 kWh de trabajo por cada litro de combustible. Y en la parte inferior tienen la cita, la referencia de dónde fue sacado ese valor del uso eficiente de 4 kWh de trabajo por cada litro de combustible diésel. Entonces, la capacidad de tracción va a depender del diseño del tractor, de la potencia que puede desarrollar para una determinada velocidad, de las características del neumático que tenga ese tractor, ancho, diámetro, características constructivas, si es un neumático diagonal o es un neumático radial, del peso del tractor y de las condiciones del terreno donde va a realizar esa labor. No es lo mismo si el suelo es un suelo duro, siembra directa, o es un suelo blando. Entonces esa rueda que va a traccionar al implemento, esa rueda del tractor, va a tener un comportamiento diferente en función de ese estado del terreno. Entonces los diseños de tractores con ruedas que podemos encontrar, básicamente lo van a encontrar con esta nomenclatura: 2 ruedas motrices, que es el que está en la parte superior, y esto significa que las ruedas traseras tienen la capacidad de traccionar y las ruedas delanteras son ruedas directrices. El otro diseño es el de tracción asistida, que la nomenclatura en inglés es FWA, donde tienen la posibilidad de utilizarlo como simple tracción o como doble tracción, con la diferencia de que tenemos las ruedas delanteras son más pequeñas que las ruedas traseras. Y el último diseño de tractor, que es el de 4 ruedas motrices, y en este caso, en este diseño, vamos a tener el tractor que las ruedas delanteras y traseras tienen el mismo diámetro. Dentro de esta variante de los 4WD tenemos articulados y tenemos otros diseños que conforman este tipo de tractores. Entonces, eso sería básicamente los diseños que podemos encontrar en los tractores con ruedas. Entonces, las características de esos tractores con ruedas es una de las variables, es cómo se distribuye el peso estático tanto en el tren delantero, que lo vamos a llamar con Q2, y el tren trasero, que lo vamos a llamar con Q1. Entonces, los tractores de 2 ruedas motrices generalmente son aquellos tractores menores a 75 kW, y la distribución de peso estático, o sea, de la masa total de ese tractor, el 30% lo vamos a encontrar en el tren delantero y el 70% en el tren trasero. La forma de determinar este porcentaje se puede realizar de 2 maneras. Una, si conocemos el centro de gravedad del tractor, planteamos las reacciones tanto en la rueda trasera como delantera, y ahí podemos obtener cuánto es la reacción de Q2 y Q1, y ahí determinar el porcentaje. Y la otra es, si pesamos a través de una balanza en el tren delantero y el tren traseros, podemos obtener cómo es esa distribución de peso delantera y trasera.
En cuanto a los tractores de tracción asistida, el FWA, en este rango en este diseño vamos a encontrar en general los tractores que se encuentran entre 75 y 150 kW y la distribución de peso estático es 40% del peso total en el eje delantero y el restante, el 60%, en el eje trasero. Y en cuanto al otro diseño de 4 ruedas motrices, vamos a encontrar el 65% en el tren delantero y el 35% en el tren trasero. Básicamente, en este caso, en este tractor es de doble tracción, con las 4 ruedas iguales, tenemos más peso en la parte delantera, de manera tal que cuando se produzcan esos trabajos de tracción, el tractor quede equilibrado con 50% en la rueda delantera y 50% en la rueda trasera. La predicción de la capacidad de tracción, que básicamente es un valor a considerar para hacer esa armonización del conjunto del equipo agrícola, tractor, implemento, para un determinado diseño de tractor, como el que vimos recién, 2 ruedas motrices, tractor asistido, tracción en las 4 ruedas, y para una condición del suelo determinada, va a ser función del peso adherente del tractor o el peso dinámico que va a tener ese tractor cuando realice esa labor de tracción del implemento. Entonces, como vimos anteriormente, el peso estático se va a distribuir de determinada manera en función del diseño, y cuando esas ruedas del tractor estén traccionando, parte de la tracción que está realizando el implemento va a ir hacia esas ruedas traseras, y parte dependiendo del diseño podemos determinar que también del peso de la rueda delantera se transmiten al tren trasero. Y esto es importante porque a la hora de seleccionar la presión de inflado es una condición que hay que considerarla, porque ese peso adherente o peso dinámico, como se le denomina en inglés, carga dinámica, está actuando, y entonces a la hora de seleccionar esa presión de inflado del tractor, y si el tractor soporta esa carga, también es una cuestión importante para el neumático de los tractores. Entonces, si planteamos un esquema de cuerpo libre en una situación de un tractor de 2 ruedas motrices, el cual se está desplazando a una velocidad constante, y por otro lado también consideramos que no hay pendiente en el terreno, entonces van a actuar sobre ese tractor realizando la labor de labranza, de tracción, la fuerza T, la reacción del suelo en la rueda trasera. Como la rueda trasera solamente es la que tiene un momento, es la que vemos, esta rueda que tenemos acá, vamos a la reacción de la resultante de esa fuerza va a estar actuando cuando la rueda es motriz, que tiene un momento, con estas características. Tenemos el momento actuando sobre la rueda trasera del tractor. La reacción va a estar en la línea que está indicada en amarillo, y esa fuerza la podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. Y en el eje X vamos a tener la fuerza neta, que va a ser la tracción, y la reacción del suelo desplazada del eje geométrico de la rueda. Y en la rueda delantera, como es una rueda arrastrada, la resultante pasa por el centro de la rueda. El centro de la rueda delantera sería esta acá. Como esta rueda no tiene torque, entonces esa resultante, la dirección, pasa por el centro de esa rueda. En este caso, la rueda trasera, como no es conducida, no pasa por el centro de giro de la rueda. Y por otro lado vamos a tener el peso del tractor, la masa total del tractor, ubicada en el centro de gravedad.
Entonces, si planteamos la sumatoria de momentos en relación al punto 1, que sería en la rueda trasera, y en el punto 2 vamos a poder determinar cómo son esas ecuaciones que nos permitirían calcular la reacción que se transmiten a las ruedas, y de esa forma determinar cuánto es ese peso dinámico. Entonces, si observamos las ecuaciones que obtuvimos del planteo de ambos sumatoria de momentos, tanto en 1 como en 2, podemos observar que hay un momento que se transmite del tren delantero al trasero, indicado con la letra TH, que es la componente horizontal que realiza el tiro por la altura de la barra de tiro, y a esa rueda trasera, en la reacción RB1, se va a sumar también la componente vertical, ese momento vertical TB es por la distancia al centro de potencia donde está vinculada la barra de tracción. Entonces, esa cantidad de peso que estuvimos calculando en estas reacciones es lo que se conoce con el nombre de transferencia de peso, y esto lo podemos determinar gráficamente, básicamente por el método del polígono. Entonces, a modo informativo, tenemos la reacción de la fuerza del peso, tenemos las reacciones del suelo en la rueda trasera, la resultante, la componente del suelo en la rueda delantera 2, y lo que nos queda sería cuánto es esa fuerza de tracción. Entonces, esta suma de vectores en el polígono podríamos obtener gráficamente cuánto es ese valor de la fuerza que podemos realizar al implemento que está realizando esa labor de labranza. Entonces, una cuestión importante es que determinar estas reacciones del suelo es algo que determinar las distancias que están indicadas en el gráfico, que son los que intervienen en el momento, es muy complicado de determinarlo. Y por otro lado, tenemos que la fuerza que requiere ese implemento va a estar en función de cuál es la condición del suelo. Entonces, eso el suelo no es homogéneo, sino que es variable en cuanto a la resistencia al corte de ese suelo, y por ende no podemos determinarlo de manera exacta planteando esas ecuaciones y calculando las reacciones. Entonces, hay un autor que básicamente en el año 72 trabajaba en una empresa multinacional, y lo que buscó fue optimizar las prestaciones de los tractores de esa empresa multinacional de manera tal de encontrar una armonización entre los equipos agrícolas, y luego de realizar muchos ensayos empíricos, encontró una serie de ecuaciones en cuanto a ese peso dinámico que lo podía estimar en función de cuánto era ese requerimiento de fuerza de tracción del implemento. Entonces determinó que para los implementos que se conocen con el nombre de arrastre, básicamente son los que se vinculan a la barra de tracción, a la barra de tiro del tractor, la ecuación está dada por el peso estático en la rueda trasera más un 25% de esa fuerza de tiro, que en este caso está denominada con la letra T. Para los implementos semimontados, básicamente estos son implementos que tienen rueda y se vinculan al tractor a través de dos puntos. Ese cuadrante lo determinaba a través del peso estático más un 45% de esa fuerza de tracción. Y para los implementos montados, que son los que se vinculan al tractor a través del enganche 3 puntos, esa carga dinámica o coadherente o adherente se determina con el peso estático en la rueda trasera más un 65%
de la fuerza de tracción. Esto es lo que determinó SOS en el año 72 con una serie de un modelo semi-empírico de hacer muchos trabajos, muchos ensayos a campo y obtener esta síntesis para cada una de las situaciones. Y con ello construyó lo que se llama este diagrama que permite obtener esas prestaciones del tractor en función de si es un implemento de arrastre a través de la barra de tracción del tractor, semi-montado o montado a través de los 3 puntos. Acá tenemos la velocidad de avance, esa velocidad de avance real. El ejemplo está indicado para una situación que básicamente acá les comparto a aquel que le interesa cómo se usa este gráfico, que es relativamente sencillo, que es una serie de pasos. Acá tenemos las características del tractor. Básicamente es 93,5 HP en la toma posterior de potencia o 82,8 HP en la barra de tiro. Nos da como dato el peso de ese tractor, 9.600 libras, en peso estático, sin carga. El neumático que se está desplazando en la cuarta velocidad a una velocidad de 5,2 millas por hora y transitando en un suelo firme con un implemento semi-montado. Entonces acá nos da cómo hacer seguir los distintos pasos para encontrar el valor de la potencia en la barra de tiro, la fuerza de tiro, la velocidad de avance real y el patinamiento. Entonces se van calculando una serie de valores que en función de esos enunciados que les mencioné recién para determinar cada uno de esos 4 valores que nos permiten obtener este gráfico. Como esa fuerza de tiro obtenida a través de un dinamómetro, a priori si no tenemos dinamómetro no lo podemos conocer, hay alguna síntesis como para calcular ese peso adherente en función del tractor. Entonces esta es una fuente de información en el cual plantea que ese peso adherente o transferencia de peso dinámico para un tractor de 2 ruedas motrices lo podemos determinar como el peso estático en la rueda trasera más un 15 o un 30% del peso total del tractor. Y para los tractores de tracción asistida y de doble tracción 4x4, ese peso adherente lo podemos obtener como el peso total más de un 10 a un 20% del peso total del tractor. Entonces estas son dos aproximaciones que nos permitiría obtener ese peso adherente o peso dinámico que es de interés cuando se realiza esa labor de tracción del implemento, ya que tenemos transferencias de peso dinámico y hay que considerar esos pesos dinámicos, los cuales intervienen en la tracción del implemento. Esto es una bibliografía más actual, en la cual nos muestra 2 modelos, un modelo en el cual podemos determinar esa carga dinámica en la rueda. Estos serían los términos en inglés, y básicamente lo que consideran en este modelo es la carga dinámica, que sería Z en el sentido del eje Z, y la fuerza en el eje y la transferencia en el eje X, y que esa carga dinámica sobre la rueda es función del desplazamiento de la rueda, el dz, la velocidad de avance y las constantes del neumático, de la rigidez y la amortiguación del neumático. Estos es una metodología un poco más avanzada en cuanto a determinar esa fuerza,
principalmente si lo que se va a hacer es una investigación en ensayos de neumáticos. Esto es en cuestión de metodologías más pragmáticas para utilizar a campo. La que vimos anteriormente es las que se utilizan. Esta información estaría más relacionada para cuestiones de investigación en relación rueda-suelo en trabajo de investigación. Entonces, ese balance de potencia que habíamos mencionado al principio, esa potencia disponible que va a estar en el motor del tractor y principalmente en el volante a la salida, vamos a tener una potencia del 100%, y esa potencia se va a ir utilizando en distintos lugares, tanto en rodadura, en patinamiento. Si el implemento está utilizando la parte hidráulica, ahí vamos a tener también consumo de potencia, las pérdidas por calor en la transmisión, y si el tractor tiene actuadores eléctricos, vamos a estar también utilizando potencia eléctrica, y con lo cual vamos a tener un determinado valor de potencia en la barra de tiro, que es la que podemos utilizar para hacer la labor de tracción del implemento. Entonces, hay un concepto que es el que se denomina como eficiencia tractiva global, y básicamente lo que define es qué porcentaje de esa potencia que tenemos en el motor podemos utilizar como máximo en la barra de tiro. Entonces, si realizamos el cociente entre la potencia en la barra de tiro y la potencia del motor, podemos obtener esa eficiencia tractiva global, que a priori la podemos utilizar para hacer esa armonización del conjunto. Por ejemplo, si tenemos un tractor de 2 ruedas motrices, esos valores los vamos a ver ahora en detalle en función de cómo está el suelo. Por ejemplo, si esa eficiencia fuera del 60% y tenemos un tractor de 100 caballos, entonces como máximo podemos obtener en la barra de tiro 60 caballos para traccionar el implemento. Entonces, esto es un primer dato que podemos utilizar, un primer criterio, como para encontrar esa armonización entre el tractor y el implemento. Entonces, esa eficiencia tractiva global, ¿dónde va a estar dónde se va a perder? Vamos a tener una parte que se va a perder en la transmisión, otra parte que la vamos a perder en el patinamiento, y otra parte la vamos a tener la pérdida por rodadura. Entonces, la multiplicación de esas tres eficiencias nos da la eficiencia tractiva global. Entonces, la bibliografía que podemos encontrar en cuanto a esos valores óptimos, máximos que podemos encontrar de la eficiencia tractiva global, eficiencia de tracción global, que la habíamos definido como la potencia en la barra de tiro dividido la potencia del motor, podemos consultar la fuente. Una de ellas es la norma ASAE, también actualmente se llama ASABE, pero como quedó la nomenclatura con el antiguo nombre, el nombre que la podemos encontrar es con ASAE o con ASABE, y nos da una referencia en función del diseño del tractor: simple tracción, doble tracción con ruedas desiguales, doble tracción con ruedas iguales, que esto lo habíamos definido como el 4WD, y los tractores con orugas. Y en función de la condición del suelo pavimento, suelo firme, suelo labrado, suelo blando, vamos a encontrar distintos valores relacionados con la eficiencia de tracción global. Entonces, si consideramos para un suelo blando, ese valor de la eficiencia de tracción global nos da un 50%. O sea que el 50% restante, si volvemos a lo que habíamos planteado acá, se pierden en la eficiencia por rodadura, por patinamiento y por transmisión.
Entonces podemos observar en función de los diseños del tractor que las prestaciones de los tractores con doble tracción se hacen más interesantes a medida que el suelo está en una condición más blanda, ¿no? Donde vamos a tener mayor fuerza de tracción para realizar la labor. Otra fuente que podemos consultar es la de IDAE, que es una bibliografía de un libro español que también nos da otros valores, pero son valores bastante cercanos a los mencionados por la norma ASAE. Entonces, estos son los valores máximos de eficiencia de tracción global o eficiencia tractiva global entre un determinado diseño de tractor y la condición del suelo que se encuentra. Entonces, en función de esos valores es lo que podemos obtener conociendo la potencia del motor y esa eficiencia de tracción global. Podemos estimar en principio cuánto se puede obtener en la barra de tiro. Acá podemos observar una serie de terminología que están en la norma ASAE S296, en la cual define una serie de parámetros que son los que se utilizan en las teorías de tracción, y básicamente en este caso tenemos una rueda motriz en la cual tiene un torque. Lo que está indicado entre paréntesis es la nomenclatura que vamos a utilizar en el video, la velocidad de avance, la velocidad de rotación de esa rueda, es una rueda que tiene tracción. Acá tendríamos la reacción del suelo, y esa reacción del suelo la podemos descomponer en lo que sería la rodadura, la fuerza que se opone al avance, la F, que sería la fuerza tangencial de tracción bruta, y lo que vemos acá con la letra T es la fuerza de tiro. Y lo que vemos indicado con el vector rojo sería la carga dinámica, que en español en general lo encontramos como el peso adherente que habíamos visto antes. Entonces, la primera definición es el coeficiente de resistencia a la rodadura, que en función del autor que consultemos puede estar indicado con una letra o con otra. Lo que está entre corchetes es lo que está mencionado en la norma ASAE. En esta norma está definido con esa letra, la letra RO. Y la define como la relación entre la resistencia al movimiento, fuerza de rodadura, y el peso adherente. La otra definición es el coeficiente de adherencia o tracción bruta, que es la relación entre la fuerza de tracción, F, dividido el peso adherente. La otra definición es el coeficiente de tracción neta, que es la relación entre la fuerza de tiro, la T, entre paréntesis, y el peso adherente. Y la otra definición, que es de interés para el análisis de la teoría de tracción, es la eficiencia de tracción, que relaciona la potencia que tenemos en la barra de tiro y la potencia entregada en la rueda que realiza esa labor, ese trabajo de tracción. Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como la ecuación general de la terra mecánica, que está definida como esa fuerza F que habíamos visto, igual a la fuerza de tiro del implemento más la rodadura. Entonces, la ecuación expresa que la fuerza total que llega al eje de la rueda, denominada fuerza de tracción bruta, indicada con la letra F, deberá utilizarse en parte para vencer el autotransporte del tractor, esa rodadura R, y el resto estaría disponible para realizar esa fuerza de tracción del implemento. Entonces, en este caso sería
tenemos una distribución de peso en el peso Q1 y el Q2, y tenemos esa ecuación de la terramecánica, que básicamente esto arranca cuando a Becker, que fue quien trabajó en el diseño del vehículo lunar, cuando se envió la primera expedición a la Luna en el año 69. Entonces es donde se inician los primeros trabajos de la terramecánica, y ahí es donde se plantea esta ecuación. Entonces, ahora bien, si empezamos a entrar en cada una de esas potencias perdidas por rodadura, patinamiento, en la parte hidráulica, eléctrica, la forma de calcularlo: la potencia en la barra de tiro la vamos a calcular como la fuerza de tracción, T, por la velocidad real de avance expresada en kilómetros por hora, dividido 270. Ese 270 considera el pasaje de unidades a obtener valores de potencia en CV. Recordemos que 75 kilogramos por segundo era un CV. Por otro lado, la potencia del motor, la potencia rotacional, la que vimos recién era una potencia lineal o de tracción. Esta es una potencia rotacional en el motor, en el volante, y la forma de calcularla es el momento que tenemos en el volante multiplicado por el régimen dividido 716,2, nos da la potencia respetando las unidades indicadas, el momento en kilogramos fuerza por metros multiplicados por la RPM. Eso nos va a dar la potencia en CV. Para calcular la potencia perdida por rodadura vamos a utilizar esta expresión: la fuerza de rodadura R por la velocidad de avance del tractor, la velocidad de avance real. Para calcular la potencia perdida por patinamiento es la fuerza tangencial en la rueda multiplicado por la variación de velocidades teórica menos la real. Para calcular la potencia hidráulica, caudal por presión. Y para calcular la potencia eléctrica en los sistemas continuos de corriente continua, tensión por corriente. Estos son los diseños actuales que podemos encontrar en los tractores, en la cual se usan utilizadores eléctricos que pueden utilizar motores de corriente continua o corrientes alterna. Básicamente esto es una norma que es una asociación que realizan el estudio e investigación sobre estos temas, tanto de los protocolos de comunicación ISO-BUS. Acá tenemos la TQ del tractor y la del implemento. Están vinculados si ambos están bajo esta norma. Lo que permite es la intercambiabilidad de equipos y con ello poder aprovechar la electrónica de los tractores bajo esa nomenclatura, esa norma. Y en corriente continua podemos encontrar 700 volt de corriente continua y 480 de corriente alterna. Estos también son protocolos que se están estandarizando para poder alcanzar la intercambiabilidad de equipos eléctricos. Entonces, si pasamos a las diferentes normas de evaluación de los motores, podemos mencionar estos tres conceptos: potencia bruta, que básicamente son los que están estandarizados con la norma SAE, y esos ensayos a los motores eléctricos, a los motores, el motor diésel del tractor, no tienen en cuenta algunos sistemas que asisten al tractor. Entonces, cuando se realizan los ensayos bajo esta norma, nos da como resultado la potencia bruta. Recordemos que el cálculo de
de la potencia del motor está determinado a través de esa ecuación que habíamos visto anteriormente, que era el torque que teníamos en el volante multiplicado por el régimen, y para ello es necesario medir el torque, el régimen al cual está girando, al cual se determina ese torque, y paralelamente la medición del consumo horario de combustible para tener las curvas características de los motores. El otro ensayo que están también estandarizados, principalmente el de la DIN 70020, en la cual este ensayo nos permite determinar la potencia neta en el tractor. El valor de potencia va a ser un poco menor porque tienen en cuenta algunos componentes, a diferencia del anterior que no se tenían en cuenta. En este caso se los considera, y entonces vamos realizando el mismo procedimiento de medición de las variables torque, régimen y consumo horario, se obtiene la potencia. Y el último es el código OCDE, que es un ensayo que se realiza en la toma posterior de potencia, con lo cual este ensayo nos permite en cierta forma considerar parte de la transmisión en la obtención de esas curvas que son valores más útiles porque tienen en cuenta esas pérdidas en la transmisión del tractor. Entonces, las curvas que podemos encontrar en esos ensayos a los motores, dependiendo de qué norma estemos utilizando, son las que podemos determinar si ese motor tiene una regulación de inyección mecánica o una electrónica. Entonces vemos que las curvas difieren dependiendo si es inyección mecánica o inyección electrónica, y las cuatro curvas características son la que está indicada con negro, que es el torque, la de momento en función del régimen, la de potencia, que es una curva que se determina a partir de los valores obtenidos del momento y del régimen, la curva de consumo horario, que es la curva en color verde, y otra curva que es la de consumo específico, que básicamente nos indica cómo es la performance de ese motor en función del régimen del motor, expresados en gramos sobre kilowatt hora. De igual manera para las curvas del motor con inyección electrónica, y la forma de calcular la reserva de torque o el par, la reserva de par, que es una variable típica que se utiliza tanto en los catálogos como a nivel comercial, como para el usuario indicarle ese valor. La forma de calcularlo, bueno, es el valor del torque máximo menos el torque a régimen nominal dividido el régimen nominal multiplicado por 100, y para el ejemplo ese valor es del 42%. Esto de la reserva de torque también tiene que estar relacionado con las opciones de caja de velocidad que ofrece ese tractor, ¿no? Para que evaluar si esas prestaciones que tiene ese tractor son de utilidad para el usuario. El ensayo de el código OCDE plantea una serie de puntos, a diferencia de los otros ensayos, en cuanto a que nos da un mapeo de cómo es el comportamiento de ese motor
en función de la potencia del tractor. La 1 indica 100%, los puntos 2 y 3 a 80%, el punto 5 a 60% y el punto 4 y 6 nos da la potencia a 40%. Y esta forma de expresar los ensayos nos indicaría un mapeo de cómo es esas curvas de isoconsumo, en la cual podemos tener valores reales de cómo es el consumo de combustibles en función del régimen que estamos utilizando al tractor y la potencia utilizada. En cuanto al modelo que habíamos visto de la norma SABE o ASAE 497, como para tener esa eficiencia tractiva global, que son lo que podemos encontrar en este recuadro acá, que lo habíamos visto anteriormente. Entonces podemos partir de, si tenemos la potencia bruta de ese ensayo que nos daba la norma SAE, afectándolo por el coeficiente 0,92, vamos a obtener la potencia neta en el volante. Luego, si eso lo multiplicamos por 0,99, vamos a estar considerando las pérdidas por transmisión y tendríamos estimativamente cuánto sería la potencia en la toma posterior de potencia. Luego, con esa potencia, la toma posterior de potencia, podríamos estimar cuánto le llega a la barra de tiro en función de las condiciones del suelo y del diseño del tractor. Esto que vemos acá es el tractor de tracción asistida. Entonces, para ello, la potencia nominal bruta del volante del motor está indicada principalmente si utilizamos la norma SAE. La potencia neta del volante aproximadamente del motor se puede estimar multiplicando la potencia bruta por ese 0,92 del volante por 0,92, que recordemos que en esa potencia bruta no se tenía en cuenta algunos sistemas que asistían al motor. La toma posterior de potencia del tractor es igual a la potencia bruta del volante multiplicada por 0,83 si partimos de la potencia bruta, o si partimos de la potencia neta multiplicado por 0,90, vamos a llegar a la potencia en la toma posterior de potencia. Vamos a llegar a cuánto es esa potencia en la toma posterior de potencia, en la PTO. Y la potencia del tractor, que se puede generar para tirar los implementos, potencia en la barra de tiro, depende del diseño del tractor y del estado del suelo. Entonces, como ejemplo, si tenemos un tractor FWA, tracción, esa nomenclatura significaba tracción asistida, de 100 kW, y si se está realizando esa labor en un suelo firme, tenemos que multiplicar 100 por, si volvemos para atrás, lo multiplicamos por 0,9, que era la que nos permitía llegar a la toma posterior de potencia, multiplicado por 0,77, nos daría como máximo cuánto podemos obtener en la barra de tiro. En este caso podemos obtener 69,3 kW. Entonces, una forma de determinar cuánto es la fuerza de tiro, la fuerza de tracción, si lo queremos determinar de manera más fehaciente y exacta para un tipo de suelo determinado y una condición que se encuentra en ese momento, vamos a tener que usar lo que se conoce el dinamómetro, que básicamente está vinculado intermediario entre la barra de tiro del tractor y el implemento, y entonces ahí podemos, a través de
de un equipo electrónico, podemos determinar cómo es el comportamiento del requerimiento de fuerza a medida que ese tractor está realizando la labor del implemento. Esa labor en este caso está indicada una labor de siembra, pero podría ser también una labor de labranza, que estamos midiendo cuánto, en función de la profundidad, del ancho del implemento, y de la velocidad, qué fuerza está demandando el implemento. Entonces, si no tenemos equipamientos del dinamómetro para medir la fuerza que requiere el implemento, podemos usar el modelo de ASABE, en el cual relaciona las características del implemento que se trate. Para ello define una serie de coeficientes A, B y C de la característica del suelo, que lo divide en tres características: suelo fino, que serían los suelos de tipo arcilloso; suelos medios, sería el número 2, y el número 3 sería una textura gruesa como un suelo arenoso. La letra indicada con S es la velocidad de avance del equipo, tractor implemento. W es el ancho del implemento, o es el número de cuerpos. Y T es la profundidad en la cual está realizando la labor. Básicamente lo que sería la profundidad y el ancho, estaríamos considerando en esta parte acá el área removida por el implemento. Y esto es un modelo que nos permite estimar ese requerimiento de fuerza de tiro. En este caso está indicada esa fuerza de tiro D, pero siguiendo con la nomenclatura que adoptamos en el video, la letra es la letra T. Entonces, como ejemplo, si queremos determinar cuánto es la fuerza de tiro de una rastra de doble acción desencontrada, esta es una rastra que tiene una serie de paquetes, de casquetes en la parte delantera, que van a estar en un sentido, y los traseros que van a estar en otro sentido, los casquetes ubicados de manera tal de hacer una doble acción en esta labor de labranza. El implemento, tiene 40 casquetes, diámetro del casquete 26 pulgadas, peso por casquete 100 kilogramos, ancho de labor 4,4, y está diseñada para una labranza primaria. Entonces, si vamos a la norma y buscamos el implemento, el nombre en inglés es Disc Harrow Tandem, donde tiene dos formas de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés. Si adoptamos el sistema internacional, podemos determinar cuáles son esos valores de los parámetros de la máquina A, B y C, que como es una labor primaria, son los de la parte superior, 309, 16, y los parámetros del suelo, que lo tenemos acá, F1, F2, F3, en función de si ese suelo de textura fina, gruesa o media. Entonces, como ejemplo, si ese equipo agrícola se desplaza a 8 km por hora, para el ejemplo del implemento que disponemos, 4,4 metros, y si trabaja a 22 centímetros, que básicamente está del orden de un tercio del diámetro del casquete, obtenemos como fuerza de tiro 4.470 kilogramos fuerza. Y el modelo también nos dice que el rango donde podríamos encontrar ese valor verdadero estaría en más o menos 50% de ese valor que estimamos. Para el caso de un arado de cincel, en el cual tenemos una reja de 2 pulgadas, y siguiendo con el mismo procedimiento que vimos antes,
Para el caso de un cincel de 13 cuerpos que está trabajando a 22 centímetros de profundidad y se desplaza 8 kilómetros en un suelo arcilloso, podemos estimar que esa fuerza de tiro es de 3.913 kilogramos fuerzas. Estos son dos ejemplos de cómo se usa este modelo para estimar la fuerza de tiro de los implementos de labranza, de siembra y otros que están mencionados en la norma. Podemos encontrar otras fuentes de información en donde nos dan una estimación de ese requerimiento de fuerza de tiro, como para una primera aproximación en caso de tener que realizar alguna evaluación de un implemento o de algún diseño. Esta fuente es del libro Ortiz Cañabate del año 2003. Esta es otra fuente más actual que nos da los valores de fuerza de tiro expresados en unidades de kilonewton por metro de ancho de implemento. Entonces, en características del implemento podemos observar los distintos tipos de implementos, y en la primera columna tenemos esa fuerza de tiro expresada en kilonewtons por metro, y la otra columna está expresada la energía requerida para realizar esa labor a 4,8 kilómetros por hora o 3 millas por hora. Estos serían los requerimientos de potencia para los implementos de tracción. Hay otro tipo de máquinas, básicamente sembradoras, pulverizadoras, y también este autor da los requerimientos de potencia rotacional en función también del ancho del implemento para una velocidad de avance de 4,8 km por hora. En este caso están las cosechadoras de grano, las cosechadoras de forraje y cosechadoras de cultivos especiales como el algodón, la remolacha y la cosechadora de papa. Cuando queremos calcular la fuerza de rodadura que habíamos visto anteriormente, esa fuerza R, entonces eso va a depender si estamos calculando en la rueda delantera o la rueda trasera. Entonces hay un modelo bastante simple, que es el de Wismer y Luth. En el año 73 planteó este modelo, en el cual relaciona condiciones del neumático como el ancho y el diámetro, el estado del suelo a través de una variable que se llama índice de cono, que es un valor de la resistencia a la penetración, dividido el Q adherente. Eso nos va a dar un índice, ese índice Cn, que luego lo vamos a utilizar para calcular el coeficiente de rodadura K que habíamos visto anteriormente en la definición. Entonces con ello vamos a tener dos fuerzas de rodadura, la delantera y la trasera, y la fuerza de rodadura total es la suma de las dos rodaduras. Por otro lado podemos encontrar tablas que directamente nos da ese valor de coeficiente de rodadura si no tenemos el instrumento de medición, ¿no? Si no tenemos el índice de cono, que básicamente se determina a través de un instrumento que se llama penetrómetro, que es un cono que se va hincando en el suelo. En este caso el uso de ese valor de presión está en el orden de los 15 centímetros de profundidad. Entonces con ese penetrómetro determinamos el valor de esa resistencia a la penetración a esa profundidad. Eso va a depender si el suelo está blando o si está duro, de esa profundidad, y ahí obtenemos ese valor de índice de cono. Luego, con los valores del neumático, ancho y diámetro, y ese peso adherente que habíamos visto la forma de determinarlo,
podemos obtener ese coeficiente de rodadura K que tiene el suelo. Este modelo Wissmer-Lut lo planteó para los tractores de 2 ruedas motrices. Ahora bien, si tenemos en cuenta los aspectos relacionados con la presión de inflado, hay otras fuentes de información que son más completos, en el cual tienen en cuenta en función de esa presión de inflado, vamos a obtener ese coeficiente K, que era el coeficiente de rodadura o resistencia a la rodadura, en función del estado del suelo. En este caso tenemos en concreto un suelo duro y así un poco más duro, menos duro, y el suelo labrado, distintos valores del coeficiente de resistencia a la rodadura en función de un neumático diagonal y una presión de inflada baja y alta en función de esas características del neumático. Luego podemos tener otro tipo de gráficos que nos permiten, entrando con el diámetro del neumático, el estado del suelo y la presión de inflado, tener el coeficiente de rodadura. Son distintas fuentes de información, y entonces en función de la información que disponemos, podemos utilizar distintas bibliografías, desde las más básicas hasta las más complejas, para tener esos valores de coeficientes en este caso, de rodadura. La otra potencia que habíamos mencionado cuando realizamos ese balance de potencia, en que se utilizaba la potencia del motor, habíamos mencionado la potencia perdida por patinamiento. Entonces, este es un ensayo que hay que hacerlo de manera empírica, bajo dos situaciones. Una, la que se llama sin carga, que es ese suelo va a ser el de referencia, y en el cual, en esa referencia, estamos asumiendo que la hipótesis que estamos teniendo en cuenta es que el patinamiento es igual a 0. Luego, en la condición de trabajo, vamos a hacer la cantidad de vueltas que dio la rueda. Por ejemplo, en este caso de arriba, se hace una marca y se cuenta 10 vueltas. Ese tractor va a tener una distancia recorrida al cabo de esas 10 vueltas. En una condición de que que el implemento no está trabajando, está levantado, digamos. Y en la situación de trabajo en la cual el tractor, el equipo agrícola, está realizando la labor, entonces, si el tractor patina, va a tener un menor recorrido de cantidad de distancia, debido a que esa rueda motriz patinó. Como patina, la distancia recorrida con carga va a ser menor. Entonces, si hacemos la diferencia entre distancia recorrida sin carga menos la distancia recorrida con carga dividido la distancia recorrida sin carga, podemos determinar cuánto es el patinamiento en esa situación de labor, en ese suelo y en esa situación. Entonces, hay dos velocidades que se definen. Una es la velocidad teórica, que está determinada por la velocidad de rotación de la rueda multiplicada por ese radio de rodadura, que es lo más difícil de determinar. La velocidad real de avance es menor debido al movimiento relativo que tenemos entre la rueda y la superficie, que es el patinamiento. Entonces, la forma de calcular esas velocidades, la velocidad teórica se puede determinar como la velocidad de rotación omega por el radio. Vamos a obtener la velocidad teórica, y la velocidad real de avance la podemos determinar de manera empírica midiendo una distancia fija y determinar el tiempo recorrido en una distancia conocida. Entonces ahí tendríamos la velocidad
efectiva o de avance, y la velocidad teórica sería esa velocidad de calcular omega y r. Entonces, como esa velocidad teórica no es más complejo de determinarlo, podemos asumir que la que tomamos como referencia representaría en cierta forma la velocidad teórica, o sea, la velocidad sin carga. Otra forma de expresar ese patinamiento que habíamos mencionado es otra forma de determinar el patinamiento. Una es la que le mencioné anteriormente, haciendo la diferencia entre esa distancia recorrida sin carga menos la distancia recorrida con carga, dividido la distancia recorrida sin carga, vamos a tener el patinamiento. O la otra forma es si conocemos la velocidad teórica menos la velocidad de avance real dividido la velocidad teórica multiplicado por 100, nos va a dar el patinamiento. Entonces ese patinamiento varía entre 0 a 1, puede tomar cualquier valor. Si es 0 sería una situación en la que no habría patinamiento, y si es 1 el patinamiento es máximo y la rueda no avanza, no tiene movimiento de traslación, sino que se queda en el lugar patinando. Siempre un poco de patinamiento es recomendado para realizar la labor de tracción, y eso va a depender del diseño de tractor que uno tenga. Entonces, este fenómeno de patinamiento se produce principalmente porque tenemos la rueda en la relación rueda-suelo, indicado en la figura que estamos viendo. Tenemos una rueda que tiene un momento y tiene una velocidad angular. Esa rueda va a tener un peso adherente, ese peso dinámico, producto de realizar la tracción. Entonces se va a definir el plano de corte entre la rueda y el suelo, y esa fuerza de corte está dada por una ley que en su momento la planteó la ley de Coulomb, que se conoció. Luego Moore hizo algunas modificaciones a esa ley, y básicamente la podemos expresar como fuerza de corte. Si planteamos la tensión de corte igual a C más la sigma de tracción por la tangente del ángulo de rozamiento interno, si multiplicamos en todos los miembros de la ecuación por el área de pisada que tiene ese neumático, vamos a obtener lo que se conoce con la fuerza de corte de Coulomb, que relaciona la superficie de apoyo de los neumáticos por la cohesión del suelo multiplicado por el peso adherente por la tangente del ángulo de rozamiento interno. Entonces ese suelo va a estar limitado por esa fuerza de corte, que va a ser la máxima que podemos obtener sin que se corte el suelo. Entonces acá tenemos un ejemplo como para ilustrar cómo se realiza ese cálculo de la fuerza de corte, teniendo como dato las distintas variables. Si tenemos un suelo con una cohesión de 2,5 newton por centímetros cuadrados, un área de contacto del neumático en el suelo de 3.000 centímetros cuadrados, una carga del neumático, ese peso adherente que habíamos mencionado, de 30 kN, y el ángulo de fricción interna de las partículas de 24 grados, nos queda que esa fuerza de corte máximo es del orden de 20,9 kN. Eso es la fuerza máxima de corte que soporta el suelo, ¿no? Si nosotros queremos calcular la potencia perdida por patinamiento, vamos a tener que utilizar la ecuación que habíamos visto de la fuerza tangencial que tenemos en la rueda, que la podíamos obtener con
ecuación de la terramecánica, multiplicado por la variación de velocidad teórica menos la real, y con ellos utilizando los coeficientes para que obtener esa potencia perdida por patinamiento en unidades de dB. La otra definición que habíamos visto era la eficiencia tractiva, que la habíamos definido como potencia en la barra de tiro dividido en la potencia en la rueda, y algunos autores la plantean de distintas formas. En este caso, recordemos que T es la fuerza de tiro del implemento, velocidad de avance, y luego tenemos el torque en la rueda y la velocidad angular. Entonces tenemos potencia en la barra de tiro, esa fuerza T por la velocidad de avance, y la potencia en la rueda, momento por omega. Entonces, si trabajamos toda esta ecuación, vamos a obtener esta relación en la cual nos permite analizar un poco más cómo es la eficiencia tractiva. Esa eficiencia tractiva es la que tiene en cuenta la rodadura y el patinamiento. No hay que confundirla con la otra eficiencia tractiva global, que era considerando todas las eficiencias en el equipo agrícola. Acá estamos considerando solamente esa eficiencia tractiva entre la fuerza de tiro y en definitiva la potencia de tiro y la potencia en la rueda. Entonces el autor al término 1 menos el coeficiente de rodadura dividido la eficiencia de tracción puede ser considerado como la eficiencia de convertir el torque en el eje en tracción neta, mientras que el término 1 menos S representa la eficiencia de convertir el movimiento de entrada rotacional, el omega, en movimiento de salida rectilíneo BA, en velocidad de avance. Otros autores plantean las ecuaciones de la eficiencia de tracción de otra manera, pero básicamente representan lo mismo. Y este autor, por ejemplo, nos dice que el máximo de la eficiencia tractiva suele estar entre 0,6 para suelo blando, 0,8 para suelo firme, con valores de patinamiento de aproximadamente entre 8 y 15%. Las eficiencias en lo que sería en pavimento o en carretera alcanzan valores de 0,9 a 0,94, con valores de patinamiento de 4% al 6%. Entonces, esto es importante como para tener en cuenta cómo inciden en esa eficiencia de tracción el tema del patinamiento y las características, el estado del suelo, si es un suelo firme, si es un suelo duro, y si tenemos esos valores de patinamientos. Entonces, si recordamos la ecuación de la terramecánica, que F, la fuerza tangencial en la rueda, era igual a la fuerza de rodadura más la fuerza de tracción. Entonces, a partir de esa ecuación que vimos recién, podemos determinar que si la rodadura disminuye, esa eficiencia tractiva va a ser mayor, y si el patinamiento disminuye, esa eficiencia tractiva va a ser mayor. Entonces, un poco lo que podemos encontrar como bibliografía relevante es el trabajo de Guy Club en 1980, que vamos a alcanzar esa eficiencia tractiva máxima. Eso va a depender de la condición del suelo, ¿no?, cuando ese coeficiente de tracción es igual a 0,4. Entonces, a modo de información, como es las características de las curvas, podemos ver este trabajo
en el cual están representadas cómo es la forma que tiene la curva de la eficiencia tractiva, que es la que vemos en azul, y la que vemos en rojo es el coeficiente de tracción, y la que vemos acá en lila es ese coeficiente K o resistencia a la rodadura. Entonces, otros autores plantean este tipo de tablas como para tenerlos como guía en función del patinamiento recomendado para conseguir la máxima eficiencia posible sobre diferentes tipos de suelo. Entonces, patinamiento óptimo cuando estamos en un suelo en pavimento de 4 al 8%, suelo firme 8 al 10%, labrado 11 al 13% y blando 14 al 16%. Y en esta parte acá tenemos la eficiencia de tracción en función de cómo son las características de ese suelo. Y un poco siguiendo con eso que habíamos visto al principio, esa armonización del conjunto, este autor nos da esta información que pasar del 10 al 25% de patinamiento significa perder un 17% de capacidad de trabajo y consumir más combustible. Por eso la importancia de sistemas de los conjuntos armónicos y también en los aspectos operativos del uso de la maquinaria agrícola. Por otro lado tenemos esta fuente que nos da como dato el coeficiente de adherencia en función del estado del suelo suelto, tierra labrada húmeda, tierra labrada seca, rastrojo seco, cómo varía ese coeficiente de adherencia, tenemos los valores de índice de cono y cuánto es el patinamiento para cada una de esos estados del suelo. Estos son datos de referencia como para realizar algunos análisis por si se quiere evaluar un poco las características de ese coeficiente de adherencia. Luego, como resumen, podemos plantear este trabajo en el cual plantearon los modelos para la predicción de la tracción, y en ese modelo que plantearon ahí utiliza como datos las características del terreno, las características del tractor, las condiciones, parámetros del suelo, del vehículo y del suelo, y para obtener esos valores de coeficiente de rodadura y ese coeficiente de tracción. Entonces, el modelo que plantearon fueron el que está en la parte inferior, modificado CN. Entonces, estos son el estado de una síntesis con los distintos modelos que están disponibles como para hacer ese cálculo en teoría de tracción. Entonces acá tenemos las nomenclaturas que utilizan los autores para indicar los distintos modelos que tenemos, y el que planteó la Universidad Politécnica de Madrid es una modificación al CN. Al que le interesa, esto es un poco la síntesis de los distintos modelos para calcular el coeficiente de tracción y ese coeficiente de resistencia a la rodadura, y en función de esos parámetros de vehículo-suelo, que es el que tenemos acá. Entonces, como consideraciones finales en cuanto a ese equipo agrícola, tractor implemento, que realiza una labor de labranza, vamos a tener la potencia del motor,
Esta es lo que se conoce con la curva hipérbola. Luego tenemos la potencia perdida en la transmisión. Tenemos potencia perdida por rodadura, potencia perdida por patinamiento, y vamos a tener, en este caso estamos asumiendo que no se está utilizando potencia hidráulica ni potencia eléctrica, y vamos a tener una determinada potencia de tracción en la barra de tiro, y acá tenemos indicado velocidad de avance, esfuerzo de tracción, como características generales de la labor de la labor que realiza ese equipo agrícola. Entonces, como resumen podemos decir que si el trabajo que va a realizar es de labranza primaria, o una labranza de descompactación, en el cual se requiere alto esfuerzo de tiro, alta demanda de potencia de tiro a través de la barra de tiro, entonces van a predominar en este tipo de labores las pérdidas por patinamiento. Por lo tanto, va a ser necesario que ese tractor tenga una alta relación peso-potencia para que pueda traccionar el implemento, porque si el tractor no tiene esa característica de alto peso, no vamos a poder realizar esa labor de manera eficiente. Entonces, para ello podemos recurrir, en función de las características del tractor que se trate, agregarle masas adicionales según el manual del fabricante, hasta qué valor podemos lastrar al tractor. Y por el contrario, si vamos a realizar trabajos conocidos como ligeros de tracción, que no requiere tanto esfuerzo de tiro, principalmente está dada por las labranzas secundarias, va a predominar las pérdidas por rodadura. Entonces siempre, por lo que estuvimos viendo recién, hay un balance de hacer un equilibrio entre las pérdidas por patinamiento y por rodadura. Entonces esa es la gestión más importante para hacer un uso más eficiente del equipo agrícola. Entonces, en trabajos de labranza secundaria, lo recomendable es utilizar tractores que sean livianos, de baja relación peso-potencia, y si ese tractor tiene lastre, sacarlo de manera tal de bajarle el peso, porque básicamente el peso lo que hace es aumentar el gasto de combustible, disminuir la vida útil de los neumáticos, y de esa forma hacer un ahorro en la utilización del equipo agrícola. Entonces, como criterio para tener en cuenta para hacer ese lastrado del tractor, podemos utilizar las ecuaciones de coeficiente de tracción neta o adherencia, que relacionaba la fuerza de tiro con el peso adherente o peso dinámico, la eficiencia de tracción global y la potencia en la barra de tiro. Entonces, para un simple tracción, ese coadherente, este autor utiliza el criterio de 0,85, que sería, si recordamos el peso estático en un tractor de simple tracción, la distribución del peso delantero era 30% y el trasero era 70%. Entonces, en este caso está asumiendo que de ese 30% del tren delantero, 15% van al tren trasero, y ese 15% es necesario para el tema de no perder dirección en el manejo del tractor. Con lo cual plantea este modelo de coadherente igual a la masa total del tractor por 0,85. Y en función de esas ecuaciones que mencionamos recién, podemos determinar cuánto sería la masa del tractor. Y si tenemos uno de doble tracción, sería similar al caso de simple tracción, con la diferencia que ahora el coadherente
es igual a la masa total del tractor. Con lo cual la ecuación general de la masa total del tractor, entonces partiendo del caso que el tractor no está lastrado, vamos a lastrar al tractor en función de este criterio, de manera tal de poder obtener ese lastrado siempre y cuando ese lastre que se agrega esté en relación con lo mencionado por el fabricante. Entonces para ello usamos la potencia en el motor en función del diseño del tractor y la condición del suelo. Usábamos la eficiencia de tracción global, velocidad de avance 0,85, la velocidad de avance real, 0,85 si es simple tracción o 1 si es doble tracción, y el coeficiente de adherencia, que lo podemos obtener de las tablas que habíamos visto anteriormente en función de la condición del suelo. Entonces este es un ejemplo cómo se modifica en función de la velocidad del diseño del tractor el lastre en el tractor. El lastrado puede ser tanto en la parte delantera, como podemos ver en estas imágenes, en la parte trasera, lastrando, agregándole pesos, una especie de discos metálicos en la rueda trasera, como las que se ven en la figura. Acá vemos un ejemplo, acá vemos cómo está el lastrado del tractor. Y la otra opción del lastrado del tractor es el agregado de agua a las ruedas traseras, aproximadamente un 75%, como es el que está indicado en la figura de lo recomendable para el lastrado. Ese lastre, luego a través de una prueba empírica podemos determinar si el tractor se lo está utilizando de manera adecuada, de manera operativa, analizando cómo es la huella que deja en el suelo. Entonces, distintas posibilidades, y el lastre y el patinamiento estarán correctos cuando en el centro de la pisada hay señales de deslizamiento, como podemos observar en las figuras cómo quedaría. Entonces, la capacidad de carga que tiene ese neumático hay que hacerle unas verificaciones para que esté en relación a esa carga que está soportando el neumático, esa carga dinámica, y la presión de inflado. Eso va a depender de cada neumático, cuál es la carga máxima que resiste, y con ello hay que tenerlo en cuenta para utilizar el neumático de manera adecuada. Este es un ejemplo de un neumático comercial en función de una medida dada, 18430 para este ejemplo, como en función de esa presión que tiene el neumático se modifican las cargas en la rueda. Hay que tener en cuenta que acá hay que considerar las cargas dinámicas que va a tener ese neumático en la condición de trabajo. Luego nos da el diámetro externo, la circunferencia, cuánto admite de lastre líquido máximo, y otras cuestiones relacionadas con la cámara. Cuando habíamos planteado el esquema de cuerpo libre, habíamos visto la barra de tiro, la barra de tracción del tractor, que básicamente tiene una boca que es donde se vincula el implemento con el tractor, y esa barra de tiro está soportada entre dos planchuelas, en la cual tiene tiene la posibilidad de rotación, de un giro en un arco, en un determinado arco, y en la parte vinculada a lo que sería el tractor tiene la posibilidad de realizar distintas regulaciones. Acá vemos orificios, entonces desplazando la barra hacia afuera o hacia adentro podemos modificar la longitud de la barra, y con ellos podemos modificar la transferencia dinámica de peso a la rueda trasera. Esto es lo que sería
en el centro de potencia de la barra vinculada al tractor, y en el otro extremo vamos a ver el enganche que tiene la posibilidad de regulación en la posición, poniéndolo en una posición inferior como la indicada en este caso, con lo cual vamos a tener una distancia al suelo, y si queremos aumentar esa distancia podemos girar esa barra, en este caso poniéndolo en la parte más alta, y entonces vamos a tener otra posición. Entonces básicamente tenemos una posición u otra posición, y ahí nos va a modificar esa letra H que habíamos visto cuando planteamos las ecuaciones de las reacciones en el esquema de cuerpo libre de un tractor realizando una labor de tiro. Entonces, en este caso está puesta hacia abajo y en el otro caso está puesta hacia arriba, y de esa forma modificamos la altura de la barra al suelo. Por otro lado, también habrá que ver las regulaciones que admite el implemento de labranza: nivelación longitudinal, nivelación transversal, profundidad, y ahí vamos a tener el conjunto en cuestiones de realizar la labor. En cuanto a unos ensayos característicos que podemos encontrar en pista de hormigón, se utilizan los ensayos de la norma, el código, mejor dicho, OCDE, en la cual utilizan vehículos dinamométricos, y ese vehículo dinamométrico se lo tracciona con un tractor. Esto es la pista de hormigón que tienen en la estación de mecánica aplicada en Madrid, España. Ese vehículo es el que vemos en la pantalla, que nos permite, tiene un dinamómetro que lo vamos a tener en esta parte acá, está indicado, y este vehículo está equipado con un freno dinamométrico que nos permite evaluar las prestaciones de tracción del tractor en condiciones de pista de hormigón. Además, también el vehículo tiene la posibilidad de medir esa potencia hidráulica, de medir el consumo de combustible, el régimen, y toda esa adquisición de datos se utilizan para determinar curvas de característica de las prestaciones del tractor. Este es un ejemplo de esas mediciones. Este básicamente es el laboratorio que está estandarizado para la realización de estos ensayos OCDE. No todos los laboratorios a nivel internacional están homologados para hacer estos ensayos. En Estados Unidos está el Nebraska, en Alemania está el laboratorio de la DLG, y en Argentina no se tiene esos ensayos estandarizados bajo ese código OCDE, pero este es un ensayo en pista de hormigón que lo hacía el INTA Castelar en su momento, y estos son los datos reales del ensayo de este tractor, en la cual tenemos el peso total con lastre, la distancia del ensayo 100 metros, peso total del eje delantero, presión de neumáticos, la potencia máxima y el peso del eje trasero. Este es un ejemplo de un estudio de caso de una evaluación en pista de hormigón para observar las distintas curvas que obtuvieron de ese ensayo. Entonces, las características geométricas del tractor, como ser la batalla, el largo total, la altura, la distancia de las trochas, el peso en la rueda delantera, el peso en la rueda trasera, el peso total,
y con esos valores podríamos calcular cómo es la distribución de peso, rueda delantera, rueda trasera, relación peso-potencia, de manera tal de si tengo que hacer labores con implementos de labranza primaria, esa relación tiene que ser más alta que si voy a hacer trabajo de labranza secundaria, y con esa distribución de peso podríamos calcular la posición del centro de gravedad. Esa posición del centro de gravedad, si el tractor está sin lastre, va a tener un valor, pero si el tractor tiene lastre, esa posición se va a modificar por el hecho de que modifique el peso en el tractor. Entonces, lo que se usa siempre es en algunos casos se usa otro tractor como freno, y ese tractor que está traccionando se lo ensaya en distintas marchas de manera tal de evaluar el máximo, donde ocurre el máximo de la fuerza de tiro en función del cambio que se está utilizando al tractor. Entonces, si tenemos la fuerza de tiro multiplicado, conociendo la velocidad de avance, dividido 270, que era el valor para adecuar las unidades para que la potencia en la barra de tiro nos dé en CB. Los resultados del ensayo. Están representados el patinamiento y la fuerza de tracción que realiza el tractor en la condición de simple tracción y de doble tracción. Este tractor es un diseño de tracción asistida, y ese tractor fue ensayado en segunda media, tercera baja, tercera media, primera alta y cuarta baja, y está indicado para ambas situaciones de simple tracción y de doble tracción. Entonces, como en líneas generales, lo que se recomienda es que tractores de simple tracción o de tracción asistida, el patinamiento óptimo lo vamos a obtener en el orden de los 12 a 15%. Cuando tenemos el tractor configurado o regulado para la simple tracción, podemos observar que llega un momento que ese patinamiento empieza a aumentar y el valor de fuerza máxima se hace asintótica, en este caso alrededor de los 4.000 kilos de fuerza de tracción. Ya no podemos obtener más, no vamos a obtener mayor fuerza, pero sí vamos a estar teniendo pérdida de potencia y pérdida de neumático y pérdida de combustible por el uso de un patinamiento excesivo. Esto en estas dos gráficas tenemos la representación de simple tracción y de doble tracción en función de los en las distintas marchas, y cómo es el comportamiento en función de la potencia desarrollada y la fuerza de tracción del implemento en simple tracción y en doble tracción. Entonces acá podríamos utilizar ese modelo de la SABE, en la cual podríamos la condición de pavimento, la condición de un tractor de simple tracción y de doble tracción, y ver si esos valores se acercan a los mencionados en la norma como valores máximos obtenidos en el motor del tractor. Entonces, estos son si representamos los valores máximos. Entonces acá tenemos los valores máximos. Si trazamos la curva, la hipérbola esta que habíamos hablado, vamos en ambos casos de manera similar, vamos a encontrar esta curva que habíamos visto anteriormente, ¿no? Del comportamiento de cómo es esa potencia en el motor en función de ese esfuerzo de tracción y la velocidad de avance. En este caso están representadas la eficiencia tractiva, la que tenía en cuenta la potencia en la barra de tiro y la potencia en la rueda para simple tracción, en este caso utilizándolo en la superficie de pavimento,
vemos que esa eficiencia tractiva máxima está en el orden del 80%, con un patinamiento en el orden del 10 al 15%, después ya empieza a decaer, y esta tiene la forma que habíamos visto en uno de los trabajos de un investigador. De igual manera, para doble tracción vemos cómo es esa eficiencia tractiva en la modalidad de doble tracción. Entonces, si queremos consultar y obtener información de los ensayos a los tractores, podemos recurrir a los ensayos de los distintos laboratorios que hacen este tipo de ensayos. Uno de ellos es el Nebraska, el otro es la DLG, y ahí poder acceder a esos datos de los tractores, tanto del motor como los que se realizan en pista de hormigón, para tener un valor de cuánto es esa fuerza de tracción, esa potencia en la barra de tiro. Esto es en función de esos datos de valores de ensayos de esos laboratorios, de ese código OCDE. En España plantearon un modelo de manera tal de tener una eficiencia, un índice de eficiencia, como lo tenemos en los electrodomésticos, indicado con la letra A hasta la letra G. El A es el más eficiente, y esta información está disponible en el Ministerio de España. Principalmente lo utilizan como criterio para la entrega de créditos para la compra de tractores, para los cuales el Estado da créditos teniendo en cuenta esa eficiencia, y básicamente lo da para las categorías A, la B y la C, en función de esos datos, de esa tabla que construyeron, con esos datos disponibles de esos ensayos realizados bajo ese código OSD. Luego podemos utilizar otra fuente de información si queremos estimar el consumo de combustibles. Este es un modelo de cómo podemos estimar el consumo de combustible de los tractores, tanto combustibles diésel como a gas licuado de petróleo, en función de la carga del motor, 100%, 80, 60, 40 y 20. Y entonces ahí tenemos un ejemplo que nos permite obtener los litros hora o galones hora en función de la potencia. Consumo de aceite del motor, también esta información nos da una fuente de información como para obtener esos valores. El cálculo de la potencia, habíamos mencionado que la potencia hidráulica se determinaba como caudal por presión, distintos sistemas, y básicamente la forma que podemos utilizar es a través de un instrumental que es muy utilizado a campo por los fabricantes de sembradoras. Muchos de ellos, cuando van a poner a punto las sembradoras, llevan este equipamiento para medir el caudal y presión, y también un tacómetro, de manera tal de hacer un checklist del tractor que se va a utilizar para una cuestión para el usuario, para que la garantía le corra en caso de algún problema. Y acá tenemos un tacómetro que básicamente se utiliza cuando se utiliza la toma posterior de potencia, el régimen estandarizado,
y con ello evitar, principalmente cuando se utiliza el ventilador de la sembradora con la toma posterior de potencia. Y con esto damos por finalizado el video, donde abordamos la armonización del conjunto tractor-implemento siguiendo una metodología que permitiría elegir o adoptar el tractor más acorde al implemento que tenemos, o en caso que tengamos un implemento, comprar el tractor, o viceversa.